Baisha pina kuina na ameayu mahina guru manyande benyan de programa mi pen de programa enterovete wa pejar wa kira vagina ka jatura lo hermano kuera benangino pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapué benna yubita sombra de benyi moñan dive amboasa uma beme betinya abrazo rompe espaldamante yahari lleva señaner envía po ja vagina ka jatura lo hermanito kuera edición número 586. Te imagina 586 de Torah. Primera de Corintios capítulo 7. Y hay que más verso 28 de donde teoremilla o pamagoteria. Te allí o pata por lo menos. Va esa página más 59598516297 lo mitad. Vayan de pumburipo pe guape esa cutupe esa yo tuve vayan de papaja. Mañana de hinañan de mensajito y cuera. Hoy mañana de pregunta capítulo 8 hoy mañana de pregunta capítulo 9 ya pura maloita o acelera ojo loita. Y bueno, ya es a mi pastor Sergio de Coigo Maigo ya es excelente. Sí, ahora lo están de enviar por sobre todas las cosas ya ponían de video mina de capítulo 4 verlo mitad y quien de más hoy puiguara huevo topa y desde el versículo 1 topa y ojo ese completo capítulo 4 ya guarda lo mitad ahora ese fecha en el equipo ya va a apoyar llegué pastor Sergio fecha veí ya de la pizza cuera Mozambique ya de enviar por venir por este grupo redes sociales lo vive ya imagina bebé y me capto este hoy radio WhatsApp lo vive ya en du radio WhatsApp y lo bueno, ya me Telegram, YouTube, Facebook, a veces ya añadimos en mi ya. Bueno, pues ya allí por pago que en el comentario guri, ojalá anotarlo mitad, bueno, es importante ver la oración mila y que tu hanguaisa ya con la comodidad allí ya por tú sabes hanguaisa. No es que desmerecemos tu trabajo, pero se ve que tenés más potencial y vamos a estar orando para que se te provea los medios para hacer en gran manera esa obra misionaria. Bueno, y ahora después llamamos a ver este collar de comijina. Sí, amigos en Duramo, a ver, bueno, sí. Sí, ya puedo verme la aclaratoria, pero ese ya pasó ya ese programa. Y ya puedo verme la aclaratoria. Y ya pues ya toca llegar a lo menos pues en Duma, a mi capítulo que se ya explica vamos hoy por qué Pablo no era cristiano. Es en Dumiana, desde el comienzo ya en el programa, primera de Corintios, donde se mandó en la edición. ¿Por qué digo usted que Pablo no era cristiano? Me quedé con la duda. ¿O usted es anticristiano? Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido que Pablo no era cristiano. Ya, pero amén. Vamos a verme la evidencia, el cristianismo que apareció después de Pablo. Después de Pablo, ya en el año 200, el cristianismo aparece estructurado con sus obispos y con sus líderes y con sus movimientos. Pero en tiempo de Pablo apenas se nombraba en el año 48-49. Primera vez en nombrar al cristiano. Pero Pablo no formaba esa parte porque él formaba parte de los nazarenos. O sea, no sé en qué sentido él va a decir en qué sentido porque ya entenderán el término ahí. Porque para algunos anticristianos quiere decir el que niega al Mesías. Hacen a negar la Mesías, pero el mismo aupean bailan después. Es en duda se predica. No. Y esa a mí ya especificada la ñane pregunta y cuál. Y esa a mí otro ABGI. Bueno, ambas esa está la no me él no puso una fecha allí, hermano. Yo no dije que Pablo no sabía que el Mesías iba a venir, no sabía el tiempo el que el Mesías no iba a venir, que es otra cosa. Así hoy igual yo no me contradije, pues, en tu lleguen a la audio. O sea,
Pablo oimo a la Mesías o utama voy. Oimo a y tiempo dentro de esos años que él vivía ya se entender para Pepe allá. Oimo a un tiempo antes del año 100 oimo a mi tía oimo nombo hueja oimo a esa toda la Mesías ve. Para yo te di primera Tesalonicenses 4:13. Yo no dije que Pablo dijo que el Mesías no iba a lo venir. O sea, el tiempo para utas no igual. Pero gente irilando muy, inclusive dijo que iba a venir gente. Entonces si yo hago el primera Tesalonicenses 4:13 en la esa caja más me las Pablo hija huevo pesa ya. La oguero ya que viene el Mesías o manoma que o hubo y punta la trompeta ja upepe fuera hoy cobellita jañandena ñamanoya. Nosotros que aún vivimos ñandena ñamanoya. Nosotros que no estamos muertos, nosotros que aún vivimos, los que estamos vivos. Nosotros o sea que la venida del Mesías iba a ser en esos tiempos. Su palabra específica ya aclarando. Y tiempo que a la Mesías nunca yo no dije que Pablo dijo que no iba a lo venir el Mesías. En eso se centraba su carta. Entonces, si no va en ese sentido muy otro es algo mal entendimiento la oía en algunos en tu porada a veces ya en por ahí no es poco de la audio es en tu llegue a pepe no entendé yo tuvo ya hoy por ahí la por a lo mejor no entendí pero yo no me contradije ahí aclaro pues estoy muy consciente de lo que dije a la misma mañana contradecido y se reconocer y a mí a ver 7 y sí, y que más a partir del 27 ya explicaba Guri 7 26 sí, la necesidad que apremia vaya ya comentamos ahí Guri sí, ese yo ya expliqué que apremia el Pablo estaba en ese yo me basé primeramente para decirle Guri que Pablo estaba esperando ya inmediatamente la venida del Mesías. Bueno, a PB ya continúa, a PB 28, 27 ya explicamos, güey, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, porque haya una mala Mesías. Landé, reye puya pipano humiare, hay que tú de concentrar, es lo mismo, me especificaron ya. Versículo 34 es la cuestión ya topaya, que lo oponando que decía que al parecer Pablo ñe contradecía y la mujer tiene que estar sujeta a su marido y que después al parecer ahora ya me di cuenta que no era eso lo que él estaba diciendo. Estaba en el versículo 34 de primera de Corintios capítulo 7. Bueno, ya putitas y no puedan gaite. Ese a mí a ver otro. Y ya no, y como para que no, es uno de los capítulos más complicados. Primera de Corintios 7. A peño y beta y na otro. Tu caña y no hija ver. Última parte de la oyelia pastel y no están allí. Paco ya esa guillota y nada. 28. Si te casas no pecas. Ese también y a ver sacan conclusiones los hermanos que si una pareja no se va en lo civil y están unidos, que está en pecado, de si te casas no pecas. Bueno, vaya a aclarar para Marco de Guri. Pero ñandegónica tú ya que ya la mala interpretación. Ñandegónica tú ya que ya la mala interpretación. O sea, si para alguna congregación sigue diciendo, bueno, Shamin hemos jugado hija de arema pesa peñi fornicación, ya explica para Guri. Ya, lo están de audio. Bueno, 2 audios era que hice. 29. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. La pebe, mi 29. Prueba y otra vez, Pablo, el tiempo es corto y apremia ahí.
pues ella hian mi baitema imagina hian mi mal hermano. A veces ya hian mi a veces tú ya busque baitema la tiempo ya busque baitema ñande. Ya resta y ya. Oye que timba y tema la tiempo ahí. Resta, pues que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen. Caigo esa nandere con la mire, ahí está. Ahí está la anga entender y pregunta a ver que no tenía versículo. A ver pillaman para no es que perdió la sensibilidad familiar porque él no tenía familia. Vea la ecuación versículo y tiene que ser 31. Y los que no 29 no Pablo no es que porque Pablo no tenía familia Eva no va a tener sensibilidad con lo que tiene, es porque explicamos allá podemos ver en la introducción va para Pablo en el 29 por eso digo hermano que el tiempo es corto o aclarado y a mí me mañana una Mesías ne me ve donde perder más tiempo me amore con la nembireco de ir a nivel mare pena ese a nivel mare de servir la nembireco a nivel mare no, él no está diciendo eso, o sino que lo que él está queriendo decir con ese vocabulario que enseñan de que ya más el Mesías que de que tuve más allá y concentra y ya perder tiempo y concentrar otras cosas ya moten donde traí otra cosa en el mundo. Eso es lo que él quiso decir ahí. Allá no está diciendo que no le interesa, ya no hay que prestar más atención a la familia, eso no nada que ver, ¿no? Que no tiene sensibilidad la familia en vano. Apenas él lee y los que lloran como si no llorasen, esa es un modismo, una expresión, sí, ya secundario, andas ahí más lo más importante, porque él creía que ya venía el Mesías, probablemente y bueno, con tiempo, con festividad, hubo otro que ya, y pues el hermano ya preparado, como le expliqué ayer, simplemente fue por eso, no es esto para agarrar como doctrina y al rajatabla ya por mala interpretación. Los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen esa, o sea que ni concentrateña los bienes materiales, las cosas del mundo y hablan de preocuparte y de mamá y apoyo anga la venida del Mesías en el reinado, la de vida espiritual, la de vida en santidad. Va esa para guataina, va esa en comunión con el Padre, va esa en comunión con el Mashiach, va esa para cumplir mi mandamiento bien establecido, va esa para estudiar páginas de la escritura y me para en oración, en vigilia. Cuestiones de eso es lo que él estaba queriendo decir. Pero usó un modismo que ñande no entendé y ñande ya para doctrina. O si no, esa tú estás mal interpretada, es lo que lloran como si no llorasen. Mañana enseñan hoy, esa. Entonces, ahí la opicha y pasa la hisa. Y es a mí, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La hoy coporada con mundo, ve. Estoy como si fuera que no hay coporada igual. Porque pega con ti apariencia de la coporada, uy, na van en el pucubeima. Ya jamás se tu ujape. Bueno, y ciertamente y peligroso la allí copona y la mundo ves allá descuidar la de vida espiritual. Ya copona sengo no iba a ir Pablo de iría ni que pescar la comodidad, no. Ponala ya con la comodidad y ponala allí copona ya carupona entero todas anillas de cuidar la de preparación para la venida del Mesías. De lo mismo de comenzar. Y ande bueno y hay más tiempo para 14 años pero de todas formas la ceja de CAPM hemos hecho y analizaba pues Pablo coja pensaba ver la segunda venida del Mesías, pero lo que pasa es que él se preparó tanto para recibir al Mesías e instó tanto o apurarlo mitame o atacarlo mitame o exhortarlo mitame o aconsejarlo mitame o yo puilo mitame y lo oye preparan o que Mesías ya uma ani que ya moten donde otra cosa uma pero oye no ando huila al Mesías bueno upea situación venía de tu imagina guan
ñande ella no huyo ella no, pero de ahí el Mesías no tarda allá, pero donde pico ricuamba es tiempo para y cobeta, dos cosas niña allí ahí va es tiempo y te pauta el Mesías, jamás es tiempo y te bañan de cobeo pues tu puta, para ambas cosas voy a preparar. Fue a la tema. Mañana Pablo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué año murió Pablo? Un poquito antes de la destrucción del segundo templo. Año, y sí, 66, 67. No huele Mesías, humano, pero ¿qué pasa? Esa preparación que él hizo, esa vida en santidad que él hizo, a la pinta vale paiteo, no fue pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque hubo el Mesías resucitado tranquilo para reinar con el Mesías. Los mismos ñandé y los mismos esos hermanos que se prepararon en ese tiempo, pero que no vino el Mesías. La misma cosa. O sea, el consejo sigue siendo para nosotros, para ambas cosas. Ya no jamás la venida del Mesías y que hubo festividades de muy igual. Otro mes se celebra las festividades bíblicas. Y que tú y la fiesta de la trompeta, pero no sé, ya eso es tiempo. Porque como que Pablo hizo referencia que la venida del Mesías va a ser la fiesta de la trompeta Pube, y eso se hace en las festividades. Fiesta de la trompeta, Yom Kippur, aunque bandas Haití festividad, pero está dentro del séptimo mes del calendario bíblico. Y lo que es festividad es la fiesta de los tabernáculos, las chozas. Ahí simbólicamente simboliza el reinado del Mesías. Qué bárbaro. Bueno, el gozo y la presencia del reinado del Mesías. Ella representaba ese pueblo que no tenía tierra prometida, no tenía arte ni parte, no tenía pacto, no tenía promesa, que vivían en chozas por el desierto. O hubo el Mesías. Bueno, pero yo no estoy profetizando ni Pastor Emilio otro me veo gusta mal Mesías. No. Podría ser como que Pablo que la venida del Mesías se realizaría en toque de trompeta, y toque de trompeta, séptimo mes, fiesta de la trompeta. Hubo el 10 de séptimo mes, Yom Kippur, y después 15 viene la fiesta de las chozas, el tabernáculo, las cabañas. Así es que, quién sabe. A lo mejor Pablo a lo mejor, y bueno, peago ñamo eso tiene ejemplo, Pablo en este mes. Peaje y ya eso, ella especulaba, bebé. Hoy que estamos la séptimo mes, a lo mejor él pensaba, peago, no se hay cobre. Mi mamá no más, otro mes, uno el Mesías, y puta la trompeta, fiesta de la trompeta, bueno, a lo mejor él él creyó eso. Podría ser, a lo mejor pudo haber sido así, o profetizaban, güey. Bueno, y puede ser, molle y cuache, hermano, quién sabe, puede ser que venga, ¿por qué no? Por eso que este mes es un mes, vea, convenían de ellas el mes bíblico de Elul, donde es un tiempo de preparación, tiempo de reflexión, tiempo de arrepentimiento completo, tiempo de revisión de vida, ayuno, tiempo de acercamiento, de hacer el teshuvah, el arrepentimiento, de volver a cumplir esos mandamientos que hemos dejado de cumplir y están vigentes para nosotros los gentiles injertados. Me haya popaitera y nega tu jamás sanga y quiero ver la me y puse la trompeta. Bueno, por ahí va la cosa. Yeshami, verso 31, si no tengo otra literación, Yeshamina, vea. 1 Corintios 7:31, si tenés la transliteración que te he explicado, pero ya le he transliterado. Y los que gozan la vida presente como si no la gozaran, piensen que todo lo actual está pasando. Ahí está. Oye, voy a poner y coponar y nada más. Esta vez ya la
No, y usted te iba a hacer año de 7 y ahí como y todo tranquilo, todo, che. Justo con año pico uta ya. A Pablo, y no, como si fuera que. ¿Por qué dijo él eso? Porque sabemos por fe. Y cuando por fe, papá, que el ande con aire con los gozo que voy a pegar. Y en medio de esta dificultad, en el tiempo del Mesías, en la resurrección, con un cuerpo glorificado, reinando con el Mesías, vas a triplicar, quintuplicar tu gozo. Después yo gozo yo ya no pegar. Pare con deja no más, como si fuera que de gozar y con anga porque para tu sabes, va. Este ya se papá. Bueno, ¿qué hablan de transliteración? 31 yuga. Bueno, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas, Reina Valera, y del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, ya mañana mi transliterado a ver a explicar a ver. Aunque iba a ser la en las hijas abuelas oímos a o sea, a priori la pregunta era hubo un error ahí porque pensó que no ñe somete ve mana la mena la en virecopete mirecola y mena pero aviación da y pesa verso 34. Pero de todas formas vamos a tratar de explicar esto. A lo mejor algunos no entienden para poner 32 y 33. 32, 33 ya mañana. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Todopoderoso y de cómo agradarle. Va, Eric, vea, la soltero no recoy compromiso. No recoy. Pablo, por ejemplo, él era soltero. No tenía familia. Jalandén de familia nos al día de por ejemplo yo puse un pedazo de cualquier sipa y cada mija ya oíma ya eran bozamos cuando ya ni eran bozamos no eran aguantada pero eres con el miresco eres con los dos tremitas coaco ese caso imagina papi quiero leche papi cuando y cuál entonces de ella pensamos en las cosas en el mundo, ella va eres ya potas y nada, me voy para enujeta y nada, y concentramos en las cosas de las necesidades en el mundo. No, él no se está refiriendo ahí en actuar mundanamente, sino en las necesidades en el mundo. Entonces, la uta manola del Mesías, ya hian invite manola del Mesías, la de soltero, ¿no? Concentrate y beta en la avenida del Mesías, eres con familia, tú ni concentra y mimita porque si le cumplían con el compromiso, hasta V el Mesías, de tu con de familia y ve, no entendéis más de ver eso, no será yo, uta más el Mesías y nada, me aguantan de varias. A algún lado ya ella no era una. Veamos la tema. Bueno, al menos nosotros que nosotros que nos dedicamos de lleno a la obra, al día de cuana una cosita pues con la familia mía, un escuelero, un pedazo, de gato y la herela, de familia pues no, el Mesías y nada. Anga hoy comi otro rico que yo no vende palabras cuaja, pero mando algo que ya comentado. Do William Mesías, a vender paja escuela asa pita pao cabe. Bueno, hay que seguir batallando, pero sin perder la concentración, sin perder el equilibrio espiritual, se va. Anire piati la de concentración y en la espera del Mesías, anire pia la santidad, anire yalan de santidad, anire yalan de vida de oración, de ayuno, anire yalan de vida de estudiar la escritura, de cumplir los mandamientos vigentes establecidos para nosotros, de ser piadosos, anire ya mía, pero ya obviamente ya en el mundo de las necesidades que tenemos en el mundo, pero sin dejar de lado la espera del Mesías. Pea vagina, pea bella jaina. Bueno, parece y era pues ya se tengo libre de preocupaciones en nuestra literación. Ahora, parece y el que se ha casado, claro, se preocupa de las cosas, de las cosas en el mundo, de cómo agradar, de cómo sustentar, de cómo ayudar a su esposa, a su familia,
Japea hoy pe ashui y fuerza oye concentra más totalmente de lleno. Oye dedica más de lleno a las cosas espirituales y a la espera del Mesías. De eso está hablando en el verso 32, 33. Transliteración y o dividicio y le resta fuerza. Y sí, ¿verdad? Y pues claro, ya muy de parte ya cumpliendo el compromiso con la familia. Y ya tu hermano. A veces las mujeres, por ejemplo, hay mujeres que tienen que atender los hijos, peamos. A veces o estudiar imagina o leer imagina mamá quiero esto que aquello mamá no que mi también va que esto que aquello a chava o hijina o restacho y fuerza ni concentrar más de lleno añande tú aguichende pero añande por la misericordia y del Todopoderoso ya ni mantener firme a mí no le coya compromiso familiar algo sí obviamente y gente y tranquilo ya es sube. Ay, bueno, vamos para la sí, 33 y la misma cosa, hermano. Biblia bien impreso ahí. Quisiera que ustedes estuvieran libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas de Yahweh, de cómo agradar a Yahweh, pero el casado se preocupa de las cosas de la vida y de cómo agradar a su esposa. Ahí está. Vaya explicar mañana en va hizo va ser agradable la envíe como ese van envíe con ni la falta pan de compromiso ve en tristeza en envíe coin bueno donde familia 33 pero el casado se preocupa de las cosas de la vida de cómo va a agradar a su esposa 34 Vina leína y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas de Yahweh. La misma cosa la mujer, el varón y la mujer. El mismo consejo, la misma situación. La soltera, dedicada de lleno, más todavía en tiempo de Pablo a la discípula, a las hermanas, que Pablo hizo de cuera, bueno, pues ya que hoy me haya para mi imagina la venida. Pega conmigo y me pega con tiempo que me haya ni que ya perder el estribo. Más todavía la soltera, algunos, pues hizo, pero bueno, no nos aguantamos, hay recomendación, pero yo pues, ya, claro, vamos, güey. Otro 35 yo. Bueno, Pablo es exactamente, Pablo está aclarando que o me y consejo o no es más de aprovecho esa hay o una Mesías. Muy con igual 35. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderle lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis. Esa, llévame, me con consejo. Andas ahí, vete y mandamiento expreso, escrito, ya cumplían rascatablas, y o si ya me con consejo. O sea, yo uno más me decían, esa mañana ñaña. 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Lo que pasa que en ese tiempo, bueno, hasta hace poco, la cuñata y aroma, ese ya es a mí, ya se mita y pisión, y más ese mando a la se hermana cuera oye urea permiso ya cuñata ima ya 20 años arima y todavía tenían que pedir permiso para recibir visitas a mi hermanastra, o sea, esa hermana anga cuera la seru anga rayicpera. Y peor todavía si hoy cotan la ñemendaja o a la novio oye urela no me y no permiso le calla de faro olvídate sea ya tiene una preocupación en la
o me estaba permiso en la itallira aumenta ya cuñata en Bama 20, 22 años, 23, era así la cosa. Bueno, y en tiempo de Pablo también. O sea, uno es la ñane no ahí la venida del Mesías, oñantojano la no que tú me hicieron el matrimonio la familia no es por el problema, llegó a prohibir y no pea. No, es para sacar una falsa doctrina de que no nañame la veis mauta mal Mesías. Me acuerda, no. O aclara ponete ahí. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, bueno, no hay por ahí no pea, o sea, yo mendaceo, no vingo a aremango no vija, por lo menos la uta del Mesías, o que tuvo UPE o disfrutar la imena, dije, y a lo mejor es pecha ya la tuya acuerda. Nosotros especulamos porque Pablo está respondiendo cartas. Y por lo que dice allí, probablemente le escribieron, si tú podemos mandar la familia la uta del Mesías lo mismo. Probablemente, pudo haber sido. Allá, pecha la carta, bueno, ya le pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Se no permiso ahí, ella puede poner de ahí. Y Pablo se van de ahí, cuatro más ella puede. Hay momentos de pecamos ahí, o sea, no, porque muchos pensaban que no, será con la gusta mal Mesías con la año de era allí virgen la y ponerla aumentando, hay pico pecado, no, ir y petein ley petein mandamiento prohibido, que no ni pentende baiti, ni pentende baiti, si van a vivir en santidad hasta la venida del Mesías, bueno, no hay problema. Yes, a mí 37 Biblia Bin 36-37. Si alguien considera que su comportamiento pudiera ser indecoroso hacia su novia virgen porque está en la flor de la vida y por eso tiene obligación de casarse, puede hacer lo que quiere, no comete pecado, que se casen. Eso aclararse. Y tremendo, si alguien considera que su comportamiento pudiera ser indecoroso hacia su novia, o la Mesías, orecola y chica, no aguanta el tipo, a veces se le quiere ir la mano, famoso. Ani que no es mendante yo palo, mendante porque ani ya por más canas ya, decoroso seis nante, atrevió seis de tipo, ya ni besito y en la mejilla vi besito la ya no cuidado ni haga ya a ti, ya evitaba upea, mendante nada tranquilizamos. Lo mismo tendrá de pescar y donde la enmendamos a ya la Mesías. Tranquilo. Ese la vi como aclara, o sea. Pero el que está firme en su determinación y no tiene necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad y así ha determinado en su corazón, consérvese virgen, hará bien. Bueno. En este caso la corregilla en el año de traducción, a ver allá, tanto como hombre como mujer, al menos donde ella decidió, de hizo escuela, lo gusta mal al Mesías. Apenas no coja tiempo, pues ya explicamos ahí. Si hay personas y no se casó, pero si tiene el don de continencia, ¿para qué se va a casar? Si dice, no hay coteín, o sea, a veces no hay coponaja, manata, no hay point de obligar. No hay point de obligar. Algo ahí Pablo pudo aclarar ahí 37, pero el que está firme en su determinación, el que en ese caso, en tiempo de Pablo, y si ellos pensaban que ya estaba muy cerca, algunos, y bueno, sea decidida mendamos, mira, anotan de ser Mesías de pecho. Bueno, tranquilo, plan de decisión, me pueden obligar. Pero enmendarse, no, oiga, tú enmendás ahí, IB 36, vaya. Muy claro está, muy claro, o sea, no hay por ahí, a peri, se contra de sigo. Okay, y se lo enseñé contradecía, huevo, esa fue una mala interpretación porque yo claramente dije que el apóstol Pablo esperaba la venida del Mesías muy pronto. No dije que no esperaba. Y es a mí, de modo que el que se casa con su virgen hace bien y de igual manera el que no se casa hace mejor. Y Pablo, ¿por qué? Por lo que dijo ahí más arriba. La de enmendáramos a gustamos al Mesías.
conflicto, cotaja problemas, ne desconcentrata, güey. Cota de familia, peamos a la de mendai no todos aguantarnos a uno, me decían, güey, y meta concentrado, pea. Porque él pensaba que iba a venir. Estamos hablando dentro de ese contexto, ¿sí? De que él pensaba que ya me decía, ya mima. Todo esto está dentro de ese contexto. Me preocupa eso porque nada repetirse. Y más de igual, una gente y pregunta si responde, pama, cómo se llega al tapete, probablemente porque no entendéis o no entendéis primera de Corintios, capítulo 5. Pero se explica para el tema, güey. Bueno. Sí, porque se respeta también a los nuevos integrantes, güey. Pero repetí capata se gañe por un llega de nuevo. Parece, siempre le hace recomendación, primera de Corintios desde el capítulo 1. Más todavía con Ángel Noitón escribí. Y Naiguto y Tei, porque ya con capítulo 4 con Ángel de Iken de Mopebea. O invité la facilidad. O invité, YouTube invité. Caíja Torah era la programa. Caíja Torah. A pero invité desde el comienzo, güey. Voy un video y con Ángel Yareco, güey, vecina Pastor Sergio. Caíja Torah. 85 videos y bebé. Así es que Ereco tiene unas cuantitas horitas, ¿no, bebé? Él por la bota. A la año de seguía y na Corintios ve a oñe punua cueñan en 10 desde el capítulo 6 va. Bueno, añe punumina desde el capítulo 1 cada hija torabe y que ella suscribió, bebé. Ja cato jamás y quiere revisar. Ja dejen tu este tema oye aclarar también. Va, y opama y cojoina, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la comparación a lo que me pide transliteración, le he hecho transliterado, ojalá, o yo voy a hacer desde el punto de vista de la Reina Valera, explicar Reina Valera, pero siempre le digo bien porque o resumían de evaluar. A pepillas y no, hija, alguna diferencia de traducción. Por ejemplo, verso 36 de 1 Corintios 7. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que se pase ya de edad, 36. Si alguien considera que su comportamiento pudiera ser indecoroso hacia su novia virgen, porque está en la flor de la vida y por eso siente obligación de casarse, puede hacer lo que quiere, no comete pecado, que se casen. Va, eso va aclarando de bien. Pero ya le pillamos lo igual. Pero a ver, su hija virgen. Pero esto va para los dos el consejo, tanto el varón como para la mujer. Ya flor de edad vemos hija. Gente y te vemos hija. Ya está para, ya entendemos el compromiso, ya o noviaremos, ya haremos novia y chica, haremos novia hija, bueno. O ya pongo cosas indecentes y que hijo ambos en pecado, bueno. Antes que arda Troya, mejor cortar la pata al caballo. No sé si entienden el mensaje. Estamos en clave ahí, nada. Bueno, y el Xiaomi 37. Pero ya aclaramos. 38, ya aclaré. 38 transliterado llegué mayo. A ver si tenemos. Así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor. Vean que y respecto a si le da permiso a su hija Ina. Vean que se explicamos. No sé yo ahora cómo va la cuestión. De cuál es la de Pastor Sergio de allí cuñata y yo me con de permiso. Da cual, es una coina con la cuñata y a mi tallera cuñata y esa mi mayo puede ser pebeina la la oye yo pate me voy a casar para vine maraeja. Qué barro. Y esa mi y ahí está, 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Mesías. En este caso, oye por anduce, entonces pico la PTI creyente en el Mesías, de que o mendala anda y yepe o viudaría. Mejor vean lo mendano la creyente ese man.
porque ya tú utan dia para Pablo dice ahí ve anga hay conflicto y a por librar de conflicto porque algunos les iba ahí no di más bien de en se ve la Biblia más donde se ve la prédica más bien de con ave entre meterse no ya un arango de peango de no y prohibido ya upan aviso ya cómo es el problema di aflicción entonces mejor casarte con lo que está está en el pacto nuevo de la promesa. A ni enmendar y la andas ahí de las ferias. Bueno, en ese caso, ave. Parece y por eso dice, con tal de que sea en el Mesías. Reina Valera, y con quien quiera con tal de que sea en el Señor. Pero se refiere al Mesías. 38. 39 igual. Vimper y la esposa está ligada mientras vive su esposo, pero si su esposo muere queda libre para casarse con quien quiera, con tal. Ahí veo especificar, o enmenda sea ni enmendata, pero cuando dice enmendana mundana, donde enmendana mundana, enmenda sea enmendata, pero de lo que está dentro de la fe en el Mesías. Bebe sí. A ni enmendarlo en contrario a la de fe, o si no, hay problema de. Bueno, opaigo. Claro, ahí exactamente. En el verso 40 Pablo dijo así porque él pensaba entonces que ya era eminentemente o muy cercano a la venida del Mesías. Por eso él pensaba que estaría más cómodo aquellos que permanecen solteros para no tener aflicción en caso de que escoge mal su pareja. Y sí, ahí está. Pepe ya resumí, mandé la 40. Excelente. Bueno, y él da ese consejo también porque él dice que tiene el Espíritu Santo. Pero no, eso no quiere decir que él está ahí poniendo última parte, y sé que es como doctrina yande. Él y bebé. Ayer a mí a veces y Reina Valera y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, él dio ese consejo sano, no por malicia, sino dentro de la santidad. O ya posea o ya pojan, o ya poseen, pero no, y a veces muy tío todavía, no está poniendo un año de anular la ley, no. Él dijo eso no a manera de Torah, de instrucción, de ley, de mandamiento del Todopoderoso, sino a modo de consejo, pensando que ya el Mesías estaba a la puerta. Y bueno, aveo pasen, ahora y teve. Pensemos más ya puñan de poco este día Aragua. Opañan de programa Caíja Torah, ya upaite capítulo 7, con Éramos y con Evo, sí, y ya David Iñande y Puruma capítulo 8 de 1 de Corintios. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.